Perfecto, sí, sí me dejó. A ver, aquí ya está cargando. Exacto, sí me dejó iniciar grabación. Perfecto, muchas gracias, Carlos Alberto. Bueno, nuevamente buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Disculpen, por favor, el percance que tuvimos de tema técnico, pero bueno, gracias a Dios entonces ya se logró solucionar. Gracias, Carlos Alberto, por tu apoyo. Y efectivamente ya empezamos entonces con la grabación de esta sesión de EVAP. Son las 11:15 de la mañana. Quiere decir entonces que iríamos hasta las 12:45 aproximadamente, que son pues, digamos, el tiempo estimado para que efectivamente realizamos este EVAP. Espero que se encuentren muy bien. Y entonces, la idea efectivamente en este EVAP es reforzar un poco sobre la actividad que, digamos, que se está presentando, la que acaba, digamos, de finalizar, que se cerró efectivamente el domingo, y la que se está presentando, valga la redundancia, la presente semana que finaliza este próximo domingo. Entonces, antes de iniciar, digamos, con lo que voy a comentar directamente, primero quiero escucharlos qué dudas tienen con respecto a la actividad que ya cerró, la actividad que efectivamente acabó de presentarse, que corresponde a la del foro temático. ¿Qué dudas tienen allí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, dime, Gloria, ¿sí me están escuchando bien? Sí, profe, se le escucha bien. No, no tengo ninguna duda. Ok, perfecto, Gloria, Gracias. gracias. Listo. A ti muchas gracias. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar entonces con esta parte de refuerzo y quiero comenzar precisamente antes del tema que efectivamente involucraba la temática del foro con respecto a las normas APA. Las normas APA se debe tener en cuenta en todas las actividades. Yo ayer les escribí precisamente por el chat de WhatsApp, luego de haber hecho la revisión y la calificación de dicha actividad. Hay varias cosas. Uno, algunos tuvieron la oportunidad de subirles unos puntos, generalmente digamos es media unidad, entonces si la nota en la calificación de la actividad fue 4,7, pues digamos que no alcanzaba la media unidad, pero sí por lo menos esos 3 puntos para llegar a una calificación de 5. Si fue una calificación, digamos, de 3,5, al subirle esa media unidad le quedarían 4, pero esa media unidad máximo que se sube es solamente por la conexión que se evidencie efectivamente a través de estos EVAP. Entonces, este EVAP en el que ustedes están conectados el día de hoy va a aplicar efectivamente esa media unidad para la actividad que están realizando en la presente semana que cierra este domingo. Es ahí entonces donde se sumarían esos puntos. En el EVAP anterior se sumaron los puntos a la actividad que efectivamente también ya cerró. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a las normas APA, he sido muy, digamos, he comunicado mucho desde que iniciamos efectivamente, desde el 5 de junio, que iniciamos con la asignatura, desde que se dio el primer EVAP, que fue el día 7 de junio, desde ahí, 7, 8 de junio, desde ahí he venido reiterando mucho el tema de las normas APA. En cada uno de los EVAP lo he expresado, en los EVAG lo he expresado. ¿Qué parte de las normas APA son las que deben utilizar? Y no están haciendo uso de ellas. Y el no hacer uso de ellas, pues eso hace parte también de la rúbrica de evaluación, lo que lleva a que efectivamente les baje también la nota. Entonces, por ejemplo, muchos sacaron 3,5 por el hecho de no haber realizado normas APA. Pudieron haber hecho bien actividad, efectivamente haber comunicado a través del foro, efectivamente haber comunicado hacia otros, haber hecho comentario hacia otros compañeros, pero pues el no tener el documento con las normas requeridas está, obviamente, pues baja significativamente también la calificación de la actividad. Entonces, por eso, importantísimo que tengan presente el tema de las normas APA. No lo voy a mostrar nuevamente en este momento porque, como les digo, en todas las grabaciones que tenemos de aquí hacia atrás, les he mostrado y he sido muy reiterativo efectivamente con este tema. Incluso ustedes que están ya finalizando efectivamente la especialización,
es algo con lo que venimos incluso desde el ciclo anterior. Desde que estábamos viendo las asignaturas anteriores, he sido muy enfático con el tema de las normas APA, pero en esta ocasión, pues mucho más exigente, precisamente porque ya están en otro nivel, ya están finalizando la especialización y vuelvo y les digo, hace parte de la rúbrica. Entonces, por favor, tengan muy presente. Ahora quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a lo que se está solicitando principalmente del manejo de las normas APA? ¿Alguien tiene alguna duda de Eh, esas con respecto a las normas APA? Adelante, Jackson. Tengo una preguntita. Ahorita viene una nueva actividad en la cual nos pide que realicemos por medio de una gráfica, pues bueno, el trabajo de la actividad como tal. Sí, Podemos realizarla utilizando, digamos, una infografía. De igual manera nos piden, pues para no hacer mapa conceptual, porque la siguiente actividad está relacionada al mapa conceptual, pero nos pide también que utilicemos, que subamos un documento, que realicemos un documento registrando, pues haciendo uso de las normas APA. ¿A qué refiere exactamente el documento con las normas APA cuando pues, estamos haciendo la infografía? ¿Me podría aclarar un claro que poquito? sí. Entonces, voy aquí a compartir un momento. Permítanme acá y entro a competencias gerenciales. Listo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el Word que les estoy mostrando? Sí, señor. Sí, Ok, sí. gracias. Listo, entonces, para cualquier documento, de hecho, en todas las actividades, me voy a volver acá un poco. Fíjense que en todas las actividades, partiendo desde el foro en adelante, todas indican que todo documento debe estar con normas APA. La actividad del foro, la actividad que se está efectivamente presentando actualmente, que es la representación gráfica, la siguiente actividad, que es la del mapa conceptual, la siguiente actividad, que es el informe, y la actividad final, que es, por supuesto, también un documento, la elaboración pues, de ese documento final. Entonces, para dar respuesta a lo que tú comentas, Jackson, aquí digamos en esta parte de la representación gráfica es hacer uso de cualquier representación, digamos como se los manifesté, como se los mostré precisamente en el EVA que se realizó el sábado, les mostré algunos ejemplos precisamente de representación gráfica. Si deseas hacer una infografía, claro que sí, no hay problema, puedes hacer una infografía independientemente de cómo sea la constitución, porque esto es el cuerpo del trabajo. El cuerpo del trabajo es una infografía, el cuerpo del trabajo es una representación gráfica, el cuerpo del trabajo es un mapa conceptual, el cuerpo del trabajo es un informe, el cuerpo de trabajo es, digamos, esos textos de la participación que se tuvo en el foro, ese es el cuerpo del trabajo. Pero adicional al cuerpo del trabajo, deben venir otras hojas adicionales dentro de la misma actividad, las que deben corresponder efectivamente al diseño de las normas APA. Entonces, aquí regreso al Word, donde, reitero, debe tener una portada. ¿Cómo debe estar estructurada la portada de acuerdo con las normas APA? Debe tener una introducción. Aquí yo no les estoy pidiendo introducción, aparte de la introducción, justificación, aparte de la justificación, objetivos, porque son diferentes. Aquí solamente les estoy pidiendo una introducción. Luego ahí sí viene el contenido o cuerpo del trabajo. Volviendo otra vez a dar la claridad que si lo que yo traigo es información correspondiente a algún referente bibliográfico, debo citar el autor y citar el año correspondiente, es decir, debo traer citaciones de los párrafos que yo traiga, ya sea de internet, ya sea de otros libros o digamos de audio si los transcriba, porque si no lo hago, quedaría como si fuese texto mío y pues sería un plagio.
entonces siempre debo citar. Pero cuando yo traigo ese párrafo que me pareció muy interesante de X autor, posterior a ese párrafo, yo debo comentar con mis propias palabras sobre lo que está dicho en ese párrafo y que hace referencia obviamente al tema que estemos tocando, ¿sí? Este es esa partecita del cuerpo del trabajo, que en ese caso lo que tú dices, por ejemplo, o es el mapa conceptual, o es una representación gráfica, o es un informe, o es una infografía, este pedacito. Eso es solamente el cuerpo del trabajo. Y luego, ¿qué debe venir? Deben venir unas conclusiones, mínimo 2 conclusiones, unos referentes bibliográficos y tener en cuenta todo este documento, todo, cómo debe ser el tipo de letra, el tamaño de letra, el interlineado y las márgenes. Tengan en cuenta que aquí también debo tener presente que vi, digamos, varios errores en la presentación de la actividad del foro en cuanto a las normas APA, que en tema de la justificación del margen. Porque de acuerdo con las normas APA séptima edición, debe ir así como tengo yo este documento. Está es alineado a la izquierda. Justificación. Entonces aquí hablemos alineación. Alineación. Debe ir alineado a la izquierda. Como lo observan, digamos, ustedes en este párrafo, fíjense que a la izquierda está parejo, pero a la derecha no. Muchos lo que hicieron fue todo el documento lo justificaron parejo izquierda y derecha. Y en normas APA ya esto no se utiliza. En las normas APA de séptima edición debe ir justificado todo el texto a la izquierda, excepto la portada, que la portada sí debe ir totalmente centrada. ¿Sí? Hay unas características para diseñar la portada. Hay unas características de cómo deben ir los referentes bibliográficos. Cómo dir el tema del nombre del libro o de la página de internet, el nombre del autor, la editorial. O sea, hay unas características que precisamente dentro del documento de las normas APA se les aclara. Por eso les pedí solamente lo más básico. Tipo de letra, tamaño de letra, interlineado, márgenes, justificación o alineación del margen, la portada, la introducción, el cuerpo del trabajo, las conclusiones y los referentes bibliográficos. Porque si vamos a ahondar efectivamente lo que contiene la norma ZAPA, lo que les digo, aparte de la introducción, viene una justificación, viene un prólogo, viene unos objetivos, ¿sí? O sea, viene un resto de hojas adicionales. Aquí solamente me fui por lo más básico. Que cada actividad tenga su portada, que es lógico, que cada actividad tenga una introducción, tenga el cuerpo del trabajo, que es ya la temática que estamos trabajando, y finalmente un par de conclusiones, unos referentes bibliográficos y tener en cuenta efectivamente esto de las normas APA. ¿Listo? Y por supuesto, no olviden que en el cuerpo del trabajo, cuando traigo información de otro lado, de cualquier referente, debo citar. ¿Sí? ¿He sido claro ahí? ¿O hay todavía alguna inquietud? No, estuvo muy claro. Muchísimas Todo gracias. claro. Listo, claro que sí. Voy a traerles como ejemplo, digamos acá, permítame, me tomo el atrevimiento de entrar a una de las actividades, digamos, de alguno de los compañeros. Entonces, por ejemplo, acá. Listo. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso, te voy a colocar como ejemplo Gloria. Digamos que ella, la calificación fue de 5 porque le ayudó esos puntos por la participación, por haber estado conectada en el EVA anterior. Pero la calificación real había estado un poquito por debajo del 5 porque en las normas APA faltó solamente este pedacito, citar autores. Entonces, si yo voy a la actividad que, digamos, presentó nuestra compañera Gloria, fíjense que está la portada, por la portada tiene unas características, está la introducción, fíjense lo que yo les decía, esto hace parte de las normas APA. Fíjense que al inicio
viene efectivamente aquí este espacio, esta sangría. El interlineado lo tenemos doble, no es interlineado sencillo, y fíjense que a la derecha no está alineado. Esto hace parte de la norma ZAPA. El tamaño de letra, el tipo de letra. Entonces, fíjense que aquí se está dando un buen manejo de esa parte de la norma ZAPA. Hay una introducción, está numerada la página, fíjense. Hay una introducción, luego viene ya lo que corresponde al cuerpo del trabajo. Y como el cuerpo del trabajo, fíjense, por ejemplo, aquí donde dice la comunicación efectiva, una habilidad para comunicarse de manera clara, persuasiva y empática con los empleados, líderes y otros miembros del equipo, incluyendo la capacidad de escuchar activamente, transmitir información relevante y brindar retroalimentación constructiva. Si yo leo cada uno de estos, voy a encontrar que hay partes que son extractadas, digamos, de algunos referentes. Ahí es donde yo debía haber citado qué autor y qué año. Ahorita les voy a mostrar, digamos, otro ejemplo, ¿sí? Y aquí entonces ya encontramos efectivamente ese cuerpo del trabajo. Fíjense que cuando tenemos aquí información, están efectivamente estas sangrías, viene la pregunta, ya digamos con respecto a lo que corresponde al coaching. Aquí comentamos lo que hablamos efectivamente del coaching y lo mismo, información que extracté de otro referente, faltó citarlo, fue lo único que faltó, solo citar. Luego vienen, digamos, los comentarios de otros compañeros, que podía haber sido transcrito o coger los pantallazos, digamos, en este caso, hay efectivamente, digamos, transcripción o digamos un copy-paste de la información, que es válido, digamos, porque era traernos esos comentarios de los compañeros. Y fíjense, conclusiones, mínimo 2, aquí hay un poco más de conclusiones, no hay problema, pero mínimo 2 conclusiones. Y finalmente los referentes bibliográficos, ¿sí? Y mire efectivamente cómo vienen esos referentes bibliográficos. Lo único que faltó fue citar. Si traemos como ejemplo un último, de pronto alguien que sí haya hecho también las citaciones correspondientes, miremos por ejemplo Pedro José. Efectivamente sí. Digamos que Pedro José sí citó. Entonces vamos a mirar, vamos a abrir aquí el documento. Vamos a encontrar la estructura de la portada, la estructura de la introducción. Y ahora sí viene entonces el documento correspondiente. Y fíjense que aquí hay un texto y al final está diciendo que este texto lo extrajo de la Fundación Universitaria Colombo Germana. ¿Sí? Información que hay allí, la extrajo, entonces citó. Entonces, con esto él quiere decir que efectivamente esto no es de él, sino que le pareció efectivamente interesante, que tiene que ver con el tema, ese párrafo que encontró allí, lo extrajo, lo trajo a colación, pero indicó efectivamente de dónde lo tomó y luego con sus propias palabras expresa lo que quiere decir este párrafo y efectivamente el tema que se está manejando. Entonces, ahí efectivamente hubo una citación. Aquí hay otra. También nuevamente hay un texto que tomó también efectivamente de la Fundación Universitaria Colombo Germana y luego efectivamente le expone aquí ya con sus propias palabras. Y fíjense, por ejemplo, esta en la de coaching. Él se trajo un párrafo que tiene que ver efectivamente con el tema de coaching, le pareció interesante, lo trajo y lo citó. Entonces aquí efectivamente lo citó García Jonathan y el año. Lo mismo acá, extrajo también un párrafo y también lo citó. ¿Sí? Entonces es importante efectivamente que nosotros los párrafos que extraemos vamos a citarlos, pero hay párrafos donde deben ser propios míos. Efectivamente aquí tenemos un párrafo que es propio, aquí tenemos otro párrafo que es propio. Entonces eso es lo importante efectivamente del manejo adecuado de las normas APA, de identificar, venga, esto no es mío, pero yo opino sobre eso esto. Porque si yo aquí no traigo esta citación, quedaría como si esto fuera palabras mías, lo cual no es cierto y pasaría a ser entonces plagio. Listo, sí he sido suficientemente claro con esta ilustración y mostrando estos dos casos como ejemplo.
Sí, señor. Ok, aquí vienen ya las conclusiones y viene el referente bibliográfico. Entonces, fíjense cómo viene efectivamente estructurado el referente bibliográfico. ¿Listo? Entonces, eso es para todas las actividades, el manejo. Ya digamos, el cuerpo del trabajo es donde va, si es el informe, si es la infografía, si es simplemente un mapa conceptual, si es una representación gráfica directa, ese es el cuerpo del trabajo. Pero aparte del cuerpo del trabajo, tengo que tener en cuenta todo eso que les acabo de mostrar efectivamente referente a las normas APA. Listo. Y cerrando entonces esta parte que corresponde a esta actividad, permítanme, aquí ya volví. Listo. Entonces, pues es importante que efectivamente nosotros tengamos en cuenta acerca de la pregunta que nos están haciendo. Y allí la pregunta claramente nos dice lo que estamos efectivamente haciendo en el foro, donde nos dicen qué competencias claves considera que debe desarrollar y aplicar el equipo de talento humano y por qué considera importante la aplicación del coaching y para qué lo utilizaría. Entonces, sobre la actividad, se reforzó mucho en el EVAP anterior, pues porque era precisamente la actividad que se estaba realizando en esa presente semana. Como ya cerramos, entonces lo que hacemos ahorita es efectivamente tener en cuenta, digamos, esa retroalimentación. Entonces acá voy a compartirles de nuevo. Se fue, sí, había quitado el compartir la pantalla. Listo. Entonces, en cada una de las actividades, en este caso que fue la actividad de competencias gerenciales, efectivamente está todo lo que comunicamos en el foro, que al final ya del foro yo también efectivamente les respondí, ¿sí? Entonces, aquí es tener en cuenta, aquí digamos lo que les estoy escribiendo, respecto a las competencias claves que deben desarrollar y aplicar el equipo de talento humano y la importancia de la aplicación del coaching. Cada uno de sus aportes en este foro ha sido sumamente valiosos, toda vez que les permite tener una mayor claridad sobre las competencias, cómo poder aportar en el mismo desde el ámbito de nuestro curso y en general en lo que a las competencias gerenciales nos concierne. Tener un propósito claro, tener una comunicación efectiva hacia adentro y hacia afuera, voluntad de aprender de los demás, participación en el grupo y orientación a la solución de problemas. Ojo con esto, tener una comunicación efectiva hacia adentro y hacia afuera. Y de hecho nosotros en la semana anterior hablamos mucho del tema también de la comunicación efectiva. Entonces tiene que ser interna y también externa, con nuestro cliente interno y también con nuestro cliente externo. El ser humano, desde que nace, está sometido a convivir entre personas con algún fin, empezando por el entorno familiar, siguiendo por el social, laboral y tantos entornos en los que estamos obligados a participar activamente, lo que quiere decir que muchas raíces son de trabajar en equipos, con una función clara dentro de estos, con unos objetivos a corto, mediano y largo plazo y con la motivación de encontrar la meta esperada. Los equipos de trabajo se conforman con el objetivo de hacer realidad metas, trabajando consecutivamente con objetivos claros a los cuales deben aportar el máximo de su habilidad competitiva para que de esta manera se vea recompensado el trabajo de los demás, ya que si trabajan todos en la misma forma, el resultado será productivo y óptimo. En un equipo de trabajo se nivelan cargas, se comparten conocimientos y habilidades, y todos aportan ideas desde su especialidad para que el resultado final esté sin defectos, sin puntos débiles. Es como en un equipo de fútbol. Durante toda la extensión del terreno se debe trabajar fuerte para cumplir con la meta que es el gol, sin descuidar la defensa que debe estar fortalecida para que el trabajo de los que están arriba con el objetivo de meter un gol valga la pena y haciendo que el medio campo, la comunicación sea fluida para que el balón suba y baje sin contratiempos y este esté en poder del equipo la mayoría de tiempo posible. Entonces, eso es lo que pasa efectivamente en nuestra situación a nivel de la empresa y es correspondiente a todas esas competencias, a esas habilidades que debe tener efectivamente
el gerente y pues puntualmente en este caso el equipo de talento humano. Entonces venga, la labor que se está haciendo arduamente en un área de la empresa debe ser replicada hacia las demás, pero asimismo todas las demás áreas tienen que estar conectadas entre sí buscando ese mismo objetivo, buscando esa misma misión, buscando esa misma visión, porque nada nos ganamos desde un área estar trabajando fuertemente y en las otras áreas no, el resultado no va a ser el esperado, que es el ejemplo que efectivamente se trae aquí a colación con el equipo de fútbol. Nada nos ganamos con tener adelante unos buenos delanteros pendientes efectivamente en busca de la meta que es el gol y atrás la defensa no estar haciendo bien su trabajo y permitiendo que sea a nosotros a quienes nos estén haciendo los goles, ¿sí? Ahora bien, el coaching es una herramienta súper poderosa si se utilizan las circunstancias adecuadas y de la manera adecuada. Es básicamente una manera de generar conversaciones de acompañamiento a fin de superar los resultados esperados. Estas conversaciones deben estar basadas en la confianza y la confidencialidad. En la actualidad, la eficacia de la organización de la empresa depende de la conducta de liderazgo de los directivos. A través de los tiempos ha existido una gran incógnita acerca de si el líder nace o se hace. Y ahí hago un pare. ¿Ustedes qué opinan? ¿El líder nace o el líder se hace? ¿Qué dicen ustedes? ¿El líder nace o se hace? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Me confirma alguien, porfa, si me están escuchando? Sí, señor. Ok, perfecto, gracias. ¿Ustedes qué opinan? ¿El líder nace o se hace? ¿Qué hace? Se hace. ¿Por qué se hace y no nace? Porque nadie nace con las cosas aprendidas, uno las va aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a mirar. Pero resulta que existe una teoría. No sé si ustedes han escuchado hablar de la teoría del gran hombre. Sí, y de acuerdo con esta teoría del gran hombre es todo lo contrario. Algunos individuos nacen líderes. Según esta teoría, según esta teoría, no pueden hacerse o entrenarse y poseen ciertas características que inducen a otros a querer seguirles, como por ejemplo Napoleón, Gandhi, Juana de Arco. Digamos, tenemos un líder negativo que también podemos atraerlo a colación, que es Hitler. Han sido líderes en la historia que independiente de la época en que han vivido, se han considerado grandes personajes. ¿Sí? Según la teoría, venga, no, nacen líderes, no pueden hacerse o no pueden entrenarse. Pero hoy en día hemos encontrado todo lo contrario y efectivamente es lo que tú acabas de mencionar, ¿sí? Esta teoría pues no es completamente cierta, ya que aunque hay algunas personas que de manera innata poseen cualidades para ser un líder, hay otros que realizando el debido acompañamiento, retroalimentación y entrenamiento permanente puede llegar a ser un gran líder, que es efectivamente lo que tú acabas de mencionar. Ahí ya estamos diciendo entonces, no, en este caso el líder no nace, sino que el líder se hace. Hay muchos líderes que efectivamente vienen con esas características innatas y lo que hacen es, digamos, reforzarlo de acuerdo con la situación que nos encontremos actualmente. Pero ya generalmente los líderes se hacen. Entonces se vuelven fuertes teniendo un buen acompañamiento, retroalimentándolos constantemente, entrenándolos permanentemente. Y eso es a nosotros, esta parte puntualmente que estoy efectivamente resaltando de acompañamiento, de retroalimentación y de entrenamiento, es lo que hace referencia al coach o el coach. Esta es la verdadera importancia que ha cobrado el liderazgo y el coaching en las organizaciones del siglo XXI. Pues hasta el siglo pasado, los directivos no compartían su conocimiento por el temor a ser desbancado de su cargo por otra persona más joven y que supera sus habilidades. Y hoy en día todavía encontramos muchos líderes que hacen esto. Hay muchos líderes hoy en día que no comparten su conocimiento porque les da el temor de que efectivamente no, es que si yo comparto lo que sé, va a llegar otro y me va a quitar mi puesto. Y ese no es el deber ser. El deber ser es efectivamente, venga, compartamos el conocimiento
entrenemos a los demás, llevemos nosotros como, como parte de las competencias gerenciales que nosotros debemos tener, que es efectivamente lo que nos compete en el tema, es precisamente nosotros acompañar, nosotros comunicar, nosotros poder retroalimentar, nosotros estar entrenando permanentemente y a la otra persona, venga, ¿cómo se hacen las cosas? Porque nosotros como líderes y nosotros como gerentes, parte de nuestras competencias es desarrollar a nuestros colaboradores, no solamente laboralmente en la actividad que en el rol que están desempeñando, sino llevarlos a un desarrollo profesional general y a un desarrollo incluso personal, ¿sí? Eso es parte de las competencias que nosotros debemos tener. Ahora bien, ¿qué es el coaching? Bueno, sigamos más bien acá. Hoy la tendencia es muy diferente, pues para las organizaciones es muy importante que la principal característica con la que debe contar un ejecutivo exitoso sea el liderazgo. Y dentro de los componentes de liderazgo, uno de los más valiosos es el coaching. Y no lo confundamos con el mentoring. ¿Listo? ¿Qué es el coaching? Se trata de una disciplina para ayudarle a las personas a alcanzar sus metas en cualquier campo, ya sea a nivel personal, laboral o empresarial. El proceso se lleva a cabo en sesiones periódicas en las cuales el coach se reúne con el coach. Este coach es la persona que está recibiendo, digamos, el entrenamiento y el coach es el entrenador para discutir las metas a alcanzar, donde la escucha activa, ojo, y ya hemos venido hablándolo desde el que iniciamos el tema de la comunicación, escucha activa y preguntas claves, se despejará el panorama y definirás tácticas para alcanzarlas. El coaching es una práctica gerencial de vanguardia cuyo origen se encuentra dado en el deporte. El especial vínculo con la psicología deportiva se basa en algunos de sus principios en rendir máximo potencial en cada uno de sus integrantes, establecer y alcanzar los objetivos comunes y convertir a cada quien en un magnífico jugador de equipo. Entonces, el coach o el coaching o el coach, que es el entrenador, nació aquí precisamente en el tema de los deportes, pero lo llevamos ya efectivamente a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque cada uno de los clientes internos, que somos los colaboradores o son los colaboradores de una empresa, pues conforman un área y esa área es lo que hace que esta área sea un magnífico equipo. Y cada uno de los integrantes del área, cada uno de los colaboradores, pues debe ser un magnífico jugador de dicho equipo. Esta disciplina se ha venido aplicando al mundo empresarial y tomando su mayor auge desde la segunda mitad de los años 80 aproximadamente, cuando algunos pensadores de las ciencias de administración de empresas comenzaron a interesarse en la forma como los entrenadores dirigían a jugadores y el especial trabajo que realizan para sacar el mayor potencial de cada uno de ellos y así lograr llevar al equipo deportivo al triunfo. El gran trabajo de estos administradores era buscar la mejor manera de poner en práctica los métodos deportivos y llevarlos al campo empresarial. ¿Sí? Eso es efectivamente lo que trata el coach. Aquí en el tema del coaching, yo como coach, que soy efectivamente el que estoy, digamos, entrenando, el que estoy acompañando, el que estoy retroalimentando, hay dos cosas claves que debemos tener en cuenta con nuestros colaboradores. Y es que con nuestro colaborador debemos ser suaves, es decir, suave con la persona, pero muy duros con el proceso que efectivamente ellos estén desarrollando. ¿Sí? Debemos ser duros con el proceso. Entonces, si hay alguna actividad, les voy a colocar un ejemplo y esa colación precisamente con lo que yo hacía anteriormente. Con los 25 años que yo estuve con el sector financiero, en mis últimos casi 10 años los tuve precisamente liderando la parte comercial. Cuando a mí me entregaron uno de los equipos comerciales, oh sorpresa que de 11 equipos que habían comerciales a nivel nacional, porque no era una fuerza, digamos, de la de oficinas que comúnmente ve el cliente cuando va en la calle y por todo lado ve las oficinas de atención al cliente en los bancos. No, este era un área comercial, pero que está detrás
donde el cliente no llega a nosotros, sino que nosotros somos los que vamos y buscamos al cliente donde el cliente esté, a la hora que el cliente lo necesite, el día que el cliente lo necesite. Ahí efectivamente llegábamos en esa fuerza comercial. Y en esa fuerza comercial estábamos 11 equipos de solo consumo, porque habían equipos de hipotecario, otros equipos de libranzas, pero digamos en solo consumo, de consumo masivo, que hacemos referencia a productos de crédito de libre destinación y tarjetas de crédito, habían solamente 11 a nivel nacional. Y de los 11 a nivel nacional, estaban 6 de ellos en Bogotá, y los otros 5 distribuidos en otras ciudades, como lo fue Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. No, entonces eran 7 Bogotá y 4 efectivamente por fuera de Bogotá en esas principales ciudades. Cuando llegué yo efectivamente a tomar la dirección de uno de esos equipos, oh sorpresa, que de los 11 era el número 11, es decir, era el último equipo. Y ese equipo era el último en todo, el último en resultados con respecto a las metas establecidas, el último en trabajo en equipo, el último en positivismo porque era un equipo muy negativo, o sea, era un equipo que era difícil desde todo, desde cualquier punto de vista que ustedes se puedan imaginar. Cuando yo llegué, lo que yo hice fue no decir, uy, Dios, ¿en qué vaca loca me metí? No, al contrario, lo que hice fue, chévere, gracias por esta oportunidad que estoy teniendo, porque efectivamente encuentro trabajo por hacer con esta gente, con estos muchachos, con estos colaboradores, con este equipo comercial. Entonces, cuando ya uno como líder entra pensando de manera ya positiva, llévalas de ganar. Pero de entrada, cuando uno encuentra ya, digamos, alguna dificultad y piensa ya negativo, empezamos también a tener dificultades como líderes. Entonces, cuando yo llegué, yo no el último equipo, no, nosotros lo que somos es el mejor equipo del país. Y empecé efectivamente con este trabajo de coaching, donde empecé efectivamente primero a escucharlos, escucha activa, a escucharlos, qué les gustaba, qué no les gustaba, qué creían porque era la situación del equipo en el cual se encontraban, no solamente el que no cumplieran las metas, sino también la situación que se veía que no había trabajo en equipo, eran todos totalmente individualistas, entonces ahí era una escucha activa. La empatía, que es otra parte de las competencias gerenciales, eso hace parte de las habilidades blandas. Entonces la empatía es ponerme en el zapato del otro precisamente para yo poderlo entender. ¿Qué pasaría, digamos, yo qué pensaría si estuviera pasando por esa misma situación? Eso es ser empático, ponerme en el zapato del otro. Cuando yo logro entender la situación de cada uno de ellos, pues eso le permite a uno tener efectivamente luces para poder empezar a generar estrategias de trabajo individuales y también estrategias de trabajo grupales, que me permitieron, primero, yo en ese momento, lo último que pensaba era en el resultado de las metas. Aquí ya este equipo metas no cumple, yo no me puedo ir directamente al resultado de las metas cuando no tengo bien desarrollado el equipo ni de manera individual, ni mucho menos de manera grupal como equipo que es. Entonces, ¿yo qué hice? No, las metas a un lado, yo me voy a dar la pela de estar por lo menos un año sin estar cumpliendo. Pero lo que necesito darme la pela es en llevar el equipo de trabajo al desarrollo que efectivamente se requiere. Cuando empezamos a trabajar en ello, yo empecé efectivamente a hacer una combinación para ir conociendo de cómo es el cerebro de cada uno de ellos, cuál domina más en cada uno de ellos, y es la invitación que les hago, ¿sí? Que vamos a ir viéndolo, digamos, eso voy, ahorita en el EBAC que vamos a tener este sábado, voy a mostrarles un poco acerca de los 3 cerebros, el cerebro límbico, el cerebro reptiliano y el cerebro neocórtico. Entonces empecé a trabajar mucho en ellos. ¿En qué más empecé a trabajar? Venga, las generaciones. Ustedes saben que tenemos una cantidad de generaciones y yo no puedo tratar lo mismo porque era un equipo de trabajo completamente heterogéneo desde todo punto de vista. Edades, tenía desde 17 años porque tenía practicantes,
los practicantes había unos menores de edad, entonces tenía un equipo comercial desde los 17 años hasta personas de casi 60 años de edad. Entonces, yo no puedo tratar de igual manera al que tiene 17, al que tiene casi 60, o al que tiene 30 o al que tiene 40. No, no los puedo tratar de la misma manera. La actividad es la misma, sí, pero las indicaciones no las puedo dar de la misma manera. Yo darles unas indicaciones de tal manera que les llegue a cada uno de ellos teniendo en cuenta la generación a la cual corresponde, ¿sí? Entonces, trabajando con eso y puntualmente trabajando con este tema de coaching, me devuelvo aquí un poco, donde claramente se resalta, por aquí aquí está, debido a acompañamiento, retroalimentación y entrenamiento permanente. Y en la retroalimentación es donde yo les digo a ustedes, suave con la persona y duro con el proceso. No estaba cumpliendo la meta, pues claro, duro con el proceso que usted está haciendo para llegar al cumplimiento de la meta, porque no es el proceso adecuado. Pero como persona suave, porque venga, si lo tengo acá, es porque efectivamente usted es una persona que es capaz de eso y de mucho más. ¿Sí? Y motivarlos. Entonces, suave con la persona, pero duro con el proceso. Esta labor, efectivamente, de la combinación del coaching, del manejo de los cerebros y del manejo, efectivamente, de cada uno de ellos, teniendo en cuenta las generaciones, y yo hacía, digamos, una reunión donde la reunión me servía para todos. Yo no tenía opción de yo ponerme, no, voy a hacer una reunión para los de la generación X, otros para los de la generación y otra diferente para los de la generación Z. No, yo tenía que hacer una única reunión, pero que les llegara a todos. Entonces, tenía que utilizar diferentes estrategias para que efectivamente esa reunión de ventas les llegara absolutamente a todos. Esto me llevó a que efectivamente ese equipo, que era el último, estuvimos un año, créanme decirles, un año yo recibiendo palo por parte de mis jefes porque no estaba cumpliendo metas, pero yo les demostraba a ellos que ya estábamos bajando ese puesto 11 y empezábamos efectivamente a recuperar y por lo menos el demostrarles que ya había algo muy diferente en los comerciales, no solamente en trabajo en equipo, sino a nivel individual. Ya empezaban efectivamente a trabajar en equipo, ya se preocupaban efectivamente por cada uno de ellos, por cada uno de sus compañeros. Entonces, ya para ir concluyendo y cerrando, esto me llevó a que ese equipo en 3 años yo ya lo tenía como el tercer equipo a nivel nacional y el primer equipo Bogotá. O sea, de los 7 equipos de Bogotá, ya ese equipo era el primero. Y de los 11 equipos a nivel nacional, ese equipo era el tercero. Tenía 2 equipos por fuera de Bogotá, que era una competencia dura, una competencia bien interesante en otras zonas, ¿sí? Y a partir del 5.º año en adelante, logré ya llevar y mantener el equipo a que fuera ya no solamente el primero a nivel Bogotá, sino el primero a nivel nacional, ¿sí? Con todo, teniendo en cuenta esto que estoy resaltando. Acompañamiento, retroalimentación, entrenamiento permanente, llevando efectivamente a los colaboradores a desarrollarse personal y profesionalmente, a ser suave con ellos y duro con el proceso. Sí, yo no puedo ser duro con los colaboradores. Debo ser duro solamente con el proceso, porque ellos son ante todo personas. Y como personas tenemos que tratarlos de la mejor manera posible. ¿Listo? Esto es entonces, esta disciplina efectivamente ayuda bastante precisamente en el tema empresarial. Entonces ahí es importante nosotros poder buscar esta práctica que nos permita poder sacar adelante nuestro equipo de trabajo. Listo. Esto es lo que quería como comentarles a grosso modo, como ya cerrando lo que corresponde, digamos, a la retroalimentación de esa actividad que se estaba realizando precisamente en el foro. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguien que quiera adicionar algo, alguien que quiera comentar algo? No, señor. Ninguna, ok. Claro, todo. Gracias Muy por confirmar. valioso, realmente considero que es muy valioso porque definitivamente, pues sí, muchas cosas, ocasiones lo ideal sería que
que a nosotros como colaboradores en algún momento nos trataran pues muy bien y vieran nuestras necesidades, pero algunas empresas pues definitivamente no tienen muy en cuenta eso, ¿no? El afán está más en la competencia y en adquirir realmente los resultados positivos para la empresa, olvidándose de pronto de la parte humana. Y eso nosotros pues ya lo debemos aplicar cuando estemos gerenciando o encabezando algún proceso. Y pues el no olvidarnos que las demás personas también tienen sus puntos de vista y todos debemos ser escuchados de la misma manera para poder lograr un objetivo concreto. Exactamente, gracias por lo que acabas de comentar, Jackson. Y resulta que hay algo importante. No sé si ustedes han escuchado hablar de la psicología de los colores. Sí, señor, un poco. Ok, cuando nosotros hablamos de la psicología de los colores, resulta que existen unos colores primarios sobre los cuales domina sobre nosotros, al igual que existe un cerebro que domina más sobre nosotros. En esos colores sucede, digamos, el color azul, el color verde, el color amarillo y el color rojo. Se manejan esos cuatro. Y cada líder pertenece a un color. Existen líderes positivos y asimismo existen líderes negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Y les voy a colocar una experiencia. Como yo era suave con los muchachos y duro con el proceso, cuando yo llegué, el director que estaba punteando en ese momento, de primero, disculpen un minuto, porfa, conecto aquí el equipo que me pidió batería. Ya. Entonces, el director que en ese momento era el primero a nivel de Bogotá, porque no lo era a nivel nacional, y a nivel nacional, quien punteaba realmente era Cali, y el primero que era en ese momento a nivel Bogotá, al mismo me comenta, Juan, es que así no va a lograr las metas, así no va a lograr los objetivos, usted tiene que ser es duro con ellos, que tratarlos como lo peor, ¿sí? Literalmente. Y yo no, venga, pero es que esa no es mi esencia, mi liderazgo es totalmente diferente, mi liderazgo es primero la persona, ¿sí? Me importa la persona como persona, me importa el colaborar primero como persona que es, ¿sí? Ya de tratarlos duros no es con la persona, sino con el proceso que está haciendo, es la manera en que lo está haciendo, el cómo lo está haciendo, las estrategias y las tácticas que está utilizando. Ahí sí soy duro, pero con la persona nada me ganó y literalmente. O sea, él era un líder donde literalmente le echaba el madrazo a su colaborador. Lo trataba de bruto, lo trataba de bestia y pues tenía la oportunidad efectivamente de alcanzar incluso a escuchar las reuniones que él hacía, pues porque las reuniones de él eran los gritos. Entonces ahí era donde era, no, esa no es la manera. Entonces, ¿qué pasaba? Él lograba conseguir efectivamente resultados, pero ¿a costa de qué? De infundir temor en sus colaboradores. Y es donde yo digo, no, por ahí no es el camino. Yo no tengo por qué cambiar mi tipo de liderazgo y empezar a infundir temor en el otro. Yo prefiero es que me recuerden efectivamente por alguien en donde les ayudo a tener un desarrollo personal, les ayudo a tener un desarrollo profesional, les ayudo a hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿sí? Y no como alguien de que es el que me gritaba, el que me decía bruto, el que me echaba el madrazo. No, no tenía por qué. Y existen ese tipo de líderes y logran los resultados, sí, pero a costas es de infundir temor. Y de eso no se trata. Y lo que tú acabas de comentar, Jackson, es cierto. Pues desafortunadamente hay muchas empresas que les recuerden algo que veíamos precisamente la semana pasada y la frase que comentábamos, el fin no justifica los medios. Y hay muchos líderes y muchas empresas que desafortunadamente es así. Buscan los resultados, ¿sí? Sin importar cómo hacerlo. Y tampoco se trata de eso porque ese cómo hacerlo es donde nosotros tenemos que involucrar toda nuestra ética y todos nuestros valores. Es decir, obtener los resultados, pero de la mejor manera posible. Y parte de esa mejor manera posible es tratando bien a los colaboradores. Repito, suave con la persona, duro con el proceso, no duro con la persona, porque digamos que es una manera adecuada de nosotros efectivamente como líderes poder llegar a ellos y acompañarlos.
y donde efectivamente ellos empiezan a ver ese cambio. Venga, mi jefe y mi líder me trata bien. Y empieza también a dar un tema en donde cuando no cumplía de pronto el colaborador la meta, o sea, se le notaba la pena y la vergüenza que le daba al colaborador de no haber logrado cumplir la meta que necesitaba. Entonces eso es bueno porque empiezan efectivamente ellos mismos a trabajar no solamente por sí mismos, porque pues finalmente son sus ingresos, son sus resultados, sino también empezaban de alguna manera a apoyar a su líder, a apoyar a su jefe. Entonces ahí llegaba yo a un punto tal donde de pronto había momentos en donde no sé, me sentía, digamos, ya un poco colgado como equipo y hoy logramos llegar, sí, pero necesitamos como un esfuercito adicional y donde ya yo pedía el apoyo de unos puntuales, ya, venga, Julano, necesito porfa que colabórame puntualmente con esto o colabórale a tu compañero tal con aquello. Y claro, de una y mismo estaban con toda la disposición, jefe, de una cuente conmigo con eso. Y logramos efectivamente sacarla adelante porque ya éramos realmente un equipo de trabajo. Pero cuando se lidera con temores, pues es complicado. No es una situación fácil, pero pues desafortunadamente encontramos aún muchos líderes efectivamente así. ¿Y por qué? Por lo que yo les comento, por el tema de la psicología de colores. Entonces, hay algo que rige directamente sobre nosotros que cambiarlo tampoco es tan sencillo. O sea, que este tipo de líder llegue y cambie de la noche a la mañana no es tampoco tan sencillo. ¿Se puede lograr? Claro que sí, pero es con un trabajo arduo y requiere efectivamente de mucho tiempo. ¿Listo? Continuando entonces, gracias Jackson ahí por la apreciación. Continuando, aquí estamos entonces ya, ahí ya cerramos entonces lo que correspondía a esta actividad del foro temático. Ya hemos entonces culminado 2 actividades, la que corresponde a la diagnóstico del cuestionario de diagnóstico de conocimientos previos. Ya culminamos entonces el que corresponde al foro temático de competencias gerenciales. Y todo esto, la unión de estas dos, pues va a ser, o es, no va a ser, sino es porque efectivamente ya lo vimos, es una base fundamental para poder continuar con las siguientes actividades. Vamos a pasar entonces a la actividad que estamos realizando en este momento y que finaliza este domingo, y es esa actividad de la identificación de las competencias gerenciales en los diferentes entornos. Entonces, fíjense que aquí ya empezamos a hilar más delgado de cuáles son esas competencias gerenciales. Y aquí es donde nosotros hablamos, y me vuelvo acá un poco, que yo les hablaba en el segundo EVAP, donde resolví precisamente este cuestionario, yo les hablaba acerca de las habilidades blandas y de las habilidades duras, porque habían 2 preguntas referentes a ello, habilidades blandas, habilidades duras. Y aquí efectivamente es donde empezamos a concentrarnos mucho a partir de esta actividad, de esta presente semana en adelante, empezamos a concentrarnos en las habilidades blandas, porque las habilidades duras, las resumo rápidamente, igual pues vamos a irlas viendo en los EBAG, pero cuando hablamos de las habilidades duras, no es digamos el que, no, es que tengo que ser duro, tengo que ser tosco, tengo que tratarlos así, no. Habilidades duras hace referencia es a los conocimientos y al hacer de las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo soy un mecánico, entonces parte de mis habilidades duras es haber estudiado mecánica automotriz, es decir, tener ese conocimiento propio, ese conocimiento adquirido de mecánica automotriz. Y eso va atado, que también hace parte de mi habilidad dura, a que efectivamente yo logro reparar un vehículo, sé reparar un vehículo, sé desmontar un motor, desarmarlo, repararlo, armarlo y volverlo a montar. Esas son mis habilidades duras. Pero cuando empezamos a hablar de habilidades blandas, que es lo que vamos a empezar a trabajar ya más, hilando más delgado a partir de esta presente actividad, esas habilidades blandas ya van más directamente de corazón y de pensamiento, ya no del hacer con las manos como tal, ya no de forma directa de tener un conocimiento sobre una disciplina en específica,
sobre la cual estoy haciendo, no. Ya es, digamos, en la parte de mental, es de llegar a tener esa capacidad de análisis, esa capacidad de entender a los demás, esa capacidad de ser empático. Entonces empiezo a unir efectivamente la mente y la empiezo a unir efectivamente con el corazón, donde empezamos a ver al otro, como les decía ahora, como persona. Antes de ser un trabajador o un colaborador de mi empresa, es una persona, es un ser humano. Y como ser humano tiene necesidades, y por eso es que hablamos de las necesidades que ya ustedes las conocen, las necesidades básicas de Maslow, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que partir, de que efectivamente como seres humanos tienen necesidades, como seres humanos hay dificultades, como seres humanos eh, tiene ciertas situaciones, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel personal, a nivel familiar. Entonces es entrar efectivamente a entender cada una de esas situaciones, pero ojo, en el momento adecuado, aterrizarlo. ¿Sí? Porque no podemos tampoco permitir que les empecemos a dar cierta confianza a los colaboradores y que por darles la mano ellos se nos tomen el brazo completo. No, tampoco puedo excederme efectivamente en ello. Entonces les voy a poner un ejemplo muy claro. Tenemos situaciones, digamos, de dificultades familiares donde el colaborador me dice, jefe, lo que pasa es que tengo esta situación en la casa, tran. Uno dice, listo, entonces vas a hacer esto. Te voy a apoyar de esta manera. Entonces ya uno entra, mira, tómate la tarde de hoy para que vayas, logres solucionar, logres estar allá. Pero cuando el tema se torna ya reiterativo, es que, venga, ahí nuevamente, suave con la persona, duro con el proceso. Entonces, que venga, discúlpame, pero ¿y tus hermanos? ¿Y tu familia? ¿Y tú tal? Tú no eres el único que puedes estar ahí pendiente. Tú tienes una responsabilidad también aquí con el trabajo. Tú tienes también un contrato acá sobre el cual indicaste que efectivamente estás con toda la disposición de estar para la empresa de tal hora a tal hora. Después de esa hora, el tiempo es totalmente tuyo. Entonces, una cosa son espacios donde efectivamente yo te puedo estar apoyando, pero no siempre lo voy a poder hacer, no siempre la empresa te puede estar acompañando en ese proceso, porque hay otras personas que también pueden estar apoyando en esa situación familiar que se te está presentando. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que coger también y aterrizarlo y decirle, venga, pilas, ponga los pies sobre la tierra, porque es que hay una responsabilidad que usted también tiene que cumplir. Es lo mismo que pasa cuando yo acepto hacer una carrera de pregrado, hacer una especialización o hacer una maestría o hacer un doctorado y al mismo tiempo estoy trabajando y al mismo tiempo tengo familia. Cuando yo acepto eso es porque tengo la claridad de que voy a tener la suficiente disciplina y responsabilidad, valga la redundancia, de responder por todo. Si yo tengo familia y tengo un trabajo que me ocupa full tiempo y hay un doctorado que me interesa, pero resulta que el doctorado exige también determinado tiempo y soy consciente de que, venga, no me va a dar. Pues entonces, ¿para qué me inscribo a un doctorado en donde no lo voy a cumplir como debe ser? Voy a empezar a dejar de un lado a mi familia, voy a empezar, digamos, a utilizar horas laborales también de pronto en actividades que tenga que hacer también de la universidad. Entonces, no, o sea, yo no puedo llegar y acaparar todo, tengo que tener también la suficiente responsabilidad y disciplina de ser consciente de hasta dónde realmente yo puedo llegar y poder efectivamente continuar con ese proceso de desarrollo personal y desarrollo profesional y saber en qué momento decir no. Entonces eso pasa también en el tema nuestro, porque hablo nuestro porque los involucro a todos ustedes cuando somos efectivamente gerentes, porque es la parte que estamos hablando, que son las competencias gerenciales, tenemos también que saber decir no a nuestro colaborador, ¿sí? Y aterrizarlo, que tiene efectivamente unos compromisos importantes también aquí efectivamente con la empresa. Listo, entonces eso es importante, hay que aclararle al colaborador, venga, hay unas normas que yo no me puedo saltar. Si el colaborador llega y me dice, por ejemplo, venga,
jefe, es que llega un puente, ejemplo, ¿no? Hay un puente, sábado, domingo y lunes festivo, y me dice, deme el martes, deme el viernes y deme el martes que yo me comprometo a cumplirle con, pero deme esos días para yo irme de paseo. Yo, no, para eso están las vacaciones. Las vacaciones son precisamente para tomarlas de descanso, ir de paseo. Yo no puedo abrirte la puerta de darte libre el viernes y darte libre el martes para que cojas 5 días completos de corridos cuando hay una responsabilidad con la empresa. Y la responsabilidad no va ligada solamente al hecho de que cumplas la meta porque él mismo está generando un compromiso. Yo le dejo todo listico de lo que tenga que hacer el viernes y lo que tenga que hacer el martes. El tema va más allá el tema va en que hay un tema de riesgos laborales. Le llega a pasar algo al colaborador y se mete en problemas en colaborador, me meto en problemas yo como líder por haberte dado el permiso, se mete en problemas mi mismo jefe, se mete en problemas el área de recursos humanos y se mete en problemas la empresa. Eso es así de sencillo. Eso no es tan fácil de llegar y venga, necesito que me dé el día libre. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a mirar cuál es la situación del colaborador, el por qué requiere ese día, precisamente para poderlo apoyar y que quede todo efectivamente soportado para que no vayamos a tener inconvenientes, ni el colaborador, ni nosotros como líderes, ni quienes están por encima de nosotros, ni las otras áreas que tienen de alguna manera incidencia directa también ante esas situaciones que se pueden estar presentando. Entonces, es importantísimo. Entonces, lo que les digo, una cosa es ser empáticos, pero otra cosa es ser alcahuetes. Y es a todos y aceptarles todo. No, entonces ahí es donde efectivamente tenemos que irle también colocando freno a la cosa, a los temas. Porque además, si yo permito una situación en un colaborador, pues lo que estoy haciendo es no abriendo una ventana, abriendo una puerta completa, porque si a él le dije que sí, a los demás, ¿cómo les voy a decir que no? ¿Sí? Entonces, eso es importante efectivamente que lo tengamos presente. Entonces, ahí es donde estamos precisamente ahondando y entrando en esta actividad 2, la identificación de las competencias gerenciales en los diferentes entornos. Y cuando nosotros hablamos diferentes entornos es, venga, el buen capitán, en donde se ve realmente que es un buen capitán, digamos un capitán de un barco, en donde realmente se ve que es un buen capitán. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice el capitán de un barco en donde realmente se ve que es un buen capitán? ¿En los momentos difíciles? ¿Cómo qué? Como una marea, ¿cierto? Marea, Si, sí. si hablamos de un capitán de un barco, cuando hay una marea, cuando hay una situación difícil en alta mar, ahí es donde efectivamente se da uno cuenta que es un buen capitán, el cómo maneja la situación. Y a eso hacemos referencia a las competencias gerenciales en diferentes entornos, porque otro cuento hubiera sido yo haber llegado, en el caso, digamos, tomándome como ejemplo, haber llegado a tomar el liderazgo del equipo que ya venía punteando de Cali, que era el primero a nivel nacional. Ah, pues ya la tenía fácil, ya ellos sabían cómo hacer las cosas y, listo, chévere. Pero realmente tengo que ser es un buen líder en los diferentes entornos. Si yo la situación la tengo fácil, pues se me van a facilitar las cosas. Pero si la situación se me torna difícil, ahí es donde voy a demostrar efectivamente qué tan buen líder soy. Ahí es donde voy a demostrar realmente cuáles son mis competencias gerenciales para salir avante ante esa situación de dificultad que se nos está presentando. Y por eso es que ahí una de las competencias principales que tenemos que tener es la resiliencia. Y es que el hecho de que nosotros seamos líderes, el hecho de que seamos gerentes y el hecho de que tengamos competencias gerenciales, no quiere decir que es que somos perfectos y todo nos va a salir a las mil maravillas. No, se van a presentar dificultades, sí. Se van a presentar momentos en donde no pude tener resultados, sí. Se van a presentar situaciones difíciles donde no logré encontrar la solución adecuada, sí. Porque es que no somos perfectos. Y ante eso, por eso hablamos de que otra de las habilidades que nosotros debemos tener
es la resiliencia, y es precisamente esa capacidad de salir adelante ante una dificultad que se nos haya presentado. ¿Sí? Hace parte efectivamente de esto que vamos a elaborar aquí en esta actividad. Entonces, en esta actividad dice, el estudiante elabora una representación gráfica sobre las competencias gerenciales en diferentes entornos y aplicación de coaching. Debe llevar su consulta a un PDF y subirlo al módulo de la actividad 2. Todo documento debe estar con norma ZAPA. En esto ya fui supremamente claro al inicio de esta sesión y en las sesiones anteriores. ¿Dónde nos vamos a enfocar? Acá. ¿Qué vamos a hacer? Listo, ya saben que el cuerpo del trabajo es la representación gráfica. ¿Sí? Hay un compañero que nos decía, podemos hacer en vez de la representación gráfica una infografía. También lo pueden hacer. Y de hecho, pueden hacer dos. ¿Sí? No necesariamente en una representación o en una infografía mezclar todo. Si desean, ustedes pueden dividirlo. ¿Dividirlo de qué manera? Recuerden que ya es una actividad colaborativa de aquí en adelante. Todas las actividades de aquí en adelante ya son colaborativas. Entonces, ¿qué pasa? Con esta actividad estamos dándole cierre al primer corte, donde a través de esta infografía o esta representación gráfica, lo que deseen hacer, efectivamente acá, o mapa conceptual, digamos, puntualmente esa representación gráfica, enfocarse mucho ahí, pueden hacer dos. Uno, que tenga que ver de manera directa con las competencias gerenciales, ¿sí? Cómo puedo manejarlas en los diferentes entornos, y otra diferente que tenga que ver con la aplicación del coaching. Es importante efectivamente que ustedes tengan presente eso. ¿En dónde lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo entonces acá, que es efectivamente la actividad 2. Discúlpame que suba aquí rápido y permítanme acá. Identificación de competencias gerenciales en los diferentes entornos. Perdónenme un segundo, porque había conectado ahorita al equipo y no me está cargando. Listo, ahora sí. Listo. Entonces, hacia ahora sí ya enchufado, sí ya está cargando. Entonces, en esa actividad pueden hacer efectivamente dos. Disculpen un momento, por favor, que se me apaga el equipo y llega la corriente por momentos y por momentos se está yendo. Permítame, por favor, un minuto. Listo, ahora sí ya está cargando. Ok, entonces, aquí nosotros podemos trabajar efectivamente en dos. Separar lo que corresponde a las competencias gerenciales y aparte lo que corresponde efectivamente a coaching. ¿Sí? ¿Hasta ahí he sido claro o hay alguna inquietud con respecto a esta actividad o algo que quieran comentar? No, señor. ¿Todo claro hasta ahí? Todo está Sí, perfecto. señor. Gracias. Ok, listo. Entonces, en estas competencias gerenciales, ¿qué les sugiero? Enfóquense con lo que yo les había dicho ahorita, enfóquense mucho en las habilidades blandas. No tanto en las habilidades duras, sino en las habilidades blandas. Del coaching, pues yo les hablé también ahora un poco acerca de la aplicación del coaching. Recuerden que ustedes acá, voy a irme un momento acá, recuerden que aquí en el material de estudio, ustedes tienen efectivamente aquí acceso al material que les da la universidad de los CAA, donde está dentro del conocer, aprender y aplicar, vamos a encontrar diferentes textos. Entonces, fíjense que aquí hay un texto importante
que habla directamente de las competencias gerenciales, ¿sí? El desempeño por competencias, evaluación de 360, que esto es muy común escucharlo, evaluación de 360. Desarrollo de destrezas y competencias y actitudes. Entonces, fíjense que aquí tenemos herramienta bien importante para desarrollar esa parte de las competencias gerenciales. Si voy al de aprender, voy a tener también información de las competencias, de los componentes de esas competencias, ¿sí? Claro, es importantísimo que se guíen también por este ojo, que también tiene que ver con el coaching en el ámbito empresarial y el pensamiento estratégico. Y finalmente, en el pilar aplicar, van a encontrar también de pensamiento estratégico y competencias y habilidades gerenciales que debe desarrollar un líder. Entonces, fíjense que aquí tienen ya bastante herramienta de dónde tomar. Pero aparte de eso, voy a cerrar acá. Recuerden que aquí en el material de apoyo, yo les voy colocando a ustedes también, y aquí efectivamente ya les coloqué unos PDF de las competencias de equipos de trabajo y la importancia actual del coaching, que también les sirve para ir desarrollando efectivamente la actividad. Pero adicional a eso, recuerden que ustedes tienen acceso a la biblioteca y puntualmente, pues voy a volver aquí un poco, permítanme por favor mostrarles que aquí aquí está, en los contenidos programáticos y de enseñanza, recuerden que ustedes aquí van a encontrar el microcurrículo, que es el sílabus, que si lo abren, van a encontrar también una bibliografía. Bien importante también toda esta bibliografía, pero los invito puntualmente a que entren a estas dos que yo les estoy mostrando acá del libro NET, que es bibliografía directa que se encuentra aquí en la biblioteca, donde les mostré en los módulos, en la biblioteca de la Unigermana. Pero aquí ya pueden entrar efectivamente de manera directa. Adicionalmente, si bajamos un poco, donde está aquí la agenda de la asignatura, recuerden que aquí en la guía de aprendizaje, vamos a abrirla, van a encontrar al final de la guía de aprendizaje, van a encontrar el resumen de todos los referentes bibliográficos que nosotros les damos a ustedes. Entonces, hay uno que es de competencias gerenciales, que es lo que les acabo de mostrar, que a través del material de estudio, en el aula virtual, en los pilares de conocer, aprender y aplicar, van a encontrar todos esos documentos de material de estudio de apoyo. Pero también les estamos dando de principios y competencias de la gerencia esta página de internet, donde también pueden encontrar toda esa parte importante de principios y competencias gerenciales. Y las dos que yo les mencioné efectivamente ahorita, que están directamente en la biblioteca de la Unigermana. Entonces, aquí efectivamente tienen tela donde cortar. Si ustedes desean consultar otros referentes bibliográficos, claro que sí, lo pueden hacer. Esa es la idea, que se extiendan ustedes y busquen mucho apoyo, digamos, de diferentes referentes bibliográficos, pero también lo que quiero mostrarles es que con la misma información que nosotros les estamos dando, tienen efectivamente de dónde entrar a resolver todas y cada una de las actividades que se les está efectivamente mostrando acá, que estoy haciendo referencia en este caso puntualmente a la identificación de las competencias gerenciales en diferentes entornos. Posteriormente ya en el segundo corte, con esto cerramos este primer corte, y en el segundo corte tendríamos análisis de competencias gerenciales y laborales, aplicación de las competencias gerenciales y finalmente el trabajo de aplicación de competencias gerenciales. Y estas competencias gerenciales, repito, tiene que estar muy ligado a las habilidades blandas que nosotros tenemos, no, que cada uno de nosotros tenemos que tener. ¿Sí? Ahí, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran de pronto agregar? No, señor, todo está muy claro, gracias. ¿Todo claro hasta ahí? Ok. Entonces, a ver si aquí, entro aquí algo. Esta no, esta no.
¿Están viendo mi pantalla? No, señor. Señor, Aquí ya. Listo. Entonces, aquí está. Para ir cerrando, precisamente con la actividad actual que se está presentando, tenemos un tema, solamente los voy a enunciar. En el EVAC del sábado vamos ya a irlos profundizando un poco más, pero aquí que los voy a enunciar, hacemos referencia de esas competencias que debe tener, digamos, un gerente. ¿Cuáles son las 10 principales? Hay muchas, son muchas las competencias, pero que uno diga, venga, las 10 principales que efectivamente debería tener todo gerente son: pensamiento crítico, tiene que tener comunicación, ¿sí? Escucha activa, hace parte efectivamente de la comunicación, tiene que ser creativo. Necesitamos ya efectivamente colaboradores creativos, innovadores. Tienen que tener autocontrol, es decir, eso es lo que nosotros le llamamos también inteligencia emocional. Cuando nosotros hablamos de ser inteligente, de tener inteligencia emocional, es que las emociones efectivamente tengo que tratar de controlarlas, de que no me afecten y evitar reaccionar de alguna manera fuerte o de alguna manera negativa. Entonces ahí es donde nosotros también empezamos también a hablar que no es fácil, pero el deber ser es que los problemas de la casa se quedan en casa, los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. Los problemas del trabajo no tengo por qué trasladarlos al hogar, los problemas del hogar no tengo por qué trasladarlos a la casa. Independientemente de donde esté, ante cualquier situación que se esté presentando, efectivamente tener ese autocontrol. Y ese autocontrol es también que cuando vaya a tomar una decisión, tomarla con cabeza fría, no con la cabeza en caliente, porque muchas veces ocurre alguna situación en el trabajo, se nos subió la sangre y se nos puso la cabeza caliente, y en caliente una vez llegamos y le decimos, ¿sabe? Está despedido, le decimos, páseme hoy la carta de renuncia. Ejemplo, lo traigo a colación como ejemplo. Entonces, ojo, autocontrol. Iniciativa, claro que sí, tenemos que tener efectivamente iniciativa, asumir riesgos, intuición, ese sexto sentido, trabajar efectivamente en ese sexto sentido, hacerle caso como a esa vocecita interna de pronto de lo que nos diga referente a algo. Esto nos ayuda también a tomar decisiones. La capacidad que se debe tener de planificar, la capacidad de negociación, ojo con esto. Y esto incluso salió en una de las preguntas efectivamente del cuestionario diagnóstico, que tiene que ver efectivamente con una de las características del buen negociador. Entonces, esa capacidad que debo tener de negociación. Trabajo en equipo, por supuesto. Ahorita digamos que la gente no, que es que a mí me gusta trabajar de manera individual. Bueno, pues entonces le va a tocar estar en algún área donde efectivamente la actividad sea de manera individual. Pero hoy en día encontrar un área donde la actividad se realice de manera individual, pues ya no es tan sencillo. Ya ahorita se requiere de mucho trabajo en equipo. Y por supuesto, pues liderazgo. ¿Sí? Porque si no tengo liderazgo, un jefe puede ser, no todos los jefes, perdón, no todos los jefes son líderes, porque hay jefes que son malos jefes, pero todos los líderes sí pueden ser jefes. Entonces es importante efectivamente que nosotros tengamos también esta capacidad de liderazgo. ¿Alguna pregunta, algo que quieran adicionar, alguna duda que tengan con respecto a lo que acabamos de comentar, con respecto a esta actividad que se está desarrollando de esta presente semana? Señor, ya todo quedó claro, muy amable, profe. ¿Quedó todo claro? Listo. Entonces, si no hay más dudas, estaríamos entonces finalizando por hoy el EVAP. De antemano, aquí voy a cerrar acá. Ah, no. Aquí. Se me perdió. Aquí está.
Listo. Entonces, de antemano, agradecerles efectivamente por haber estado conectados. Mil disculpas por la situación efectivamente presentada, porque pues algo pasó preciso hoy con la configuración de mi equipo que no me estaba permitiendo grabar por ninguno de los medios de conexión. Carlos Alberto, muchas gracias por tu apoyo, que lograste efectivamente podernos brindar ahí efectivamente esa conexión. Ahí lo estamos, Entonces, jefe. gracias, muy amable. Entonces, si no hay más dudas, si no hay algo más que deban aportar, digamos que aquí ya está todo dicho con respecto al refuerzo de la actividad anterior y como ayudarles y darles ese empujoncito con respecto a la actividad actual que se está presentando, que obviamente estaríamos terminando la idea de reforzar también este sábado en el EVAC y el mismo sábado pues entrar a mirar también lo que se va a trabajar ya para el segundo corte. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, si no hay dudas o si no hay algo más que quieran comentar, les agradezco muchísimo a todos ustedes por haber estado aquí presentes y hasta el sábado que nos veremos Dios mediante en el EVAC. Mil bendiciones para todos y les envío Gracias, un profe. abrazo. Cuídense Bueno, mucho, profe, con mucho gracias. gusto y también gracias a ustedes. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Con Buena tarde. mucho gusto. Amén. Igualmente. Buen día. Listo, finalizamos entonces así el EVAP del día correspondiente a esta tercera semana. Mil bendiciones para todos y todas.